Miércoles 14 de abril de 2021. Estimados amigos, al observar las relaciones incestuosas que exhibe la clase política, con parlamentarios del oficialismo compartiendo iniciativas inconstitucionales con la oposición, mientras ésta vuelve a violar un acuerdo contraído para la rotación de cargos en las comisiones del Senado, negándose a entregar el turno prometido a la derecha, no podemos dejar de parafrasear aquella expresión que dice «es la economía estúpido», adaptándola a la patética realidad observada en quienes forman parte de esta derechita cobarde, diciéndoles «es la izquierda, estúpidos». No cabe otra acepción más clara que defina la ingenuidad de quienes por enésima vez suscriben acuerdos con aquellos para los cuales la mentira y el engaño forman parte de su ADN político, haciéndolos capaces de vender a su madre si de ello depende conseguir una mísera cuota de poder o negárselo a su adversario. Tras años ejerciendo el control de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el compromiso adquirido en el 2018 era que en esta oportunidad su presidencia sería ocupada por un senador de Chile Vamos, lo cual fue simple y llanamente obviado por la izquierda, la cual instalará como tal al soldado de Chávez, el maloliente senador que se caracteriza por su posición extrema y antipatriota. Entre las odiosas razones esgrimidas para justificar la traición a la palabra empeñada, se cita, como era de esperar, la fuerte presión ejercida por los organismos de derechos humanos, los cuales no cejan en sus pretensiones, empeñados en seguir lucrando a costa del fisco y de la desgracia de los viejos veteranos del 73, abandonados a su suerte por la justicia, el gobierno de Piñera y esta misma derecha, a la cual vuelven a dejar en ridículo y pasando por estúpida. Con seguridad, entre las razones ocultas de la oposición para acoger las exigencias de esta corte de victimizados aprovechadores se encontrará el poco loable propósito de no perder jugosos aportes para sus campañas de reelección, los cuales en medio de las multimillonarias indemnizaciones pagadas por el fisco representan apenas un pequeño mordisco para los familiares y ex extremistas groseramente beneficiados por la prevaricación y la injusticia. Pero la inocencia exasperante que observamos en quienes debieran poner la nota de equilibrio de fuerzas en el Congreso, o al menos intentarlo sin que nada hagan para ello, es complementada por el propio presidente RN de la Cámara de Diputados, quien junto a sus correligionarios suscribe un acuerdo con la ONU para que ésta preste apoyo al proceso de elaboración de nuestras leyes. Una especie de tratado internacional que compromete al Estado de Chile a cumplir determinadas obligaciones y permite a un organismo exógeno intervenir abiertamente en nuestra vida ciudadana. Un compromiso adoptado por quienes carecen de la representatividad constitucional para hacerlo, dando lugar a un nuevo abuso de un Congreso que excede sin tapujos sus facultades, usurpando las atribuciones que la Carta Fundamental reserva en forma exclusiva para el presidente de la República. Y, como nos hemos acostumbrado a ver en todo ámbito de cosas, nadie dice nada y ni una sola autoridad reclama por ello o intenta impedirlo. La anomia reinante, denunciada apenas por las redes y tímidamente por alguno que otro medio de prensa, se hace carne en nuestra sociedad, anunciando la desintegración de un Estado donde ya no existe orden ni autoridad y donde el que quiere hace lo que quiere y nada pasa. Como un botón de muestra adicional, nos encontramos ante una nueva iniciativa del diputado DC Matías Walker y el PS Marcos Silavaca, quienes proponen una modificación permanente a la Constitución para otorgar facultades al Congreso para intervenir los fondos de pensiones en caso de estado de catástrofe por razones sanitarias, con el claro propósito de impedir que el Tribunal Constitucional pueda restablecer el orden institucional que demuestran vulnerar conscientemente. Este par de parlamentarios pretende apropiarse de una facultad que incluso en manos del Ejecutivo resulta difícil de plasmar en una decisión racional. Caen con ello en una reedición de los resquicios legales con los que Allende se burlaba de la sociedad, terminando por romper lo poco que va restando del entramado constitucional y torciendo mañosamente la división de roles que caracteriza nuestro Estado de Derecho. Lo que los autores de esta maniobra de ingeniería politiquera no consideran es que con ella están confirmando la inutilidad de redactar una constitución que a la primera de cambio será modificada a su antojo por quienes detenten el poder circunstancial.
Son tantas las triquiñuelas utilizadas para hacerlo y tan fáciles los cambios que han realizado a la actual Constitución que no se justifica realmente escribir una nueva que será objeto de sus febriles ambiciones cada vez que necesiten poner el pie sobre los verdaderos soberanos, los ciudadanos que la aprueben en un plebiscito libre e informado. ¿Por qué no mejorar entonces la que hay? ¿No les basta con todos los cambios que han hecho y siguen haciendo? Gracias al ímpetu improvisador y de bajo raciocinio que muestran Walker y su cómplice, el engaño denunciado urbi et orbi sobre la falacia de la nueva Constitución queda expuesto en toda su dimensión, confirmando que para esta calaña de malos políticos la Carta Fundamental es tan solo un instrumento cualquiera que pueden manejar a su gusto. Una profunda e intolerable contravención del verdadero significado de una Carta Magna, matriz fundamental de todas las leyes y normas que reglan la vida ciudadana y por tanto dotada de solidez, estabilidad y durabilidad, valores que representan la voluntad de la sociedad en su conjunto. Difícilmente alguien pueda aún esperar que dichos valores predominen en lo que resulte luego de un año de una mezcolanza de ideas y escribientes, la mayor parte de estos sin la preparación necesaria o propios de una ignorancia supina, menos aún sabiendo que lo que escriban con la mano será borrado con el codo por los futuros payasos que profiten en el Congreso, como las florcitas, abuelas, arañitas y todo tipo de mamarrachos. Lo único que resulta irrefutable de todo ello es que lo que necesitamos no es una nueva Constitución, sino una renovación completa de la ralea política que ha destruido la anterior. La razón fundamental para que hoy nos encontremos enfrentados a esta torpe iniciativa radica, como sabemos, en el aprovechamiento malicioso de los políticos de izquierda de la presión ejercida sobre el gobierno por la insurgencia a fines del 2019. Lo cual fue apresuradamente recogido por una angustiada derechita cobarde que veía con desesperación la falta de liderazgo y de coraje que mostraba quien debía conducirlos. Y así, una vez más, pisarían el palito, suscribiendo un acuerdo con quienes hoy celebran su candidez, comenzando a hacer notar lo que le espera al nuevo engendro si no son capaces de vencerlos en las urnas. Y como las leyes asociadas a las elecciones ya fueron manipuladas por los vivos de la izquierda, podemos esperar que al igual que para el plebiscito, sus tentáculos se aseguren de conseguir un triunfo avasallador, que les permita hacer y deshacer con la Convención Constituyente y con el destino de Chile. Entre tanto, los candidatos de la izquierda, por grotescos o extravagantes que luzcan, siguen avanzando en las encuestas, produciendo escalofríos con solo imaginar a uno de ellos en el poder. La derecha, habiendo conseguido conformar una sola lista para las elecciones de convencionales, espera conseguir más del tercio que le permitiría bloquear iniciativas audaces y antirrepublicanas. Peligrosa confianza, considerando la irresponsabilidad que ha cosechado históricamente en sus electores, en los cuales se encuentra la base genética de la ingenuidad de sus parlamentarios. Con escaso margen de error, podemos augurar una baja concurrencia a votar, porque la idea predominante es que el peligro que se anuncia es solo una exageración y por último no puede ser para tanto. Igualito a lo ocurrido en 1970, cuando los electores de derecha pensaron que otros irían a votar, llevando a Chile a una aventura revolucionaria que no acabó en tragedia solo gracias a la oportuna intervención de las Fuerzas Armadas. Hoy sigue habiendo gente que espera que ellas sean las que arreglen el pastel, sin pensar que para que ello llegue a ocurrir debe pasar muchísima agua bajo el puente, comenzando por la unión férrea de la sociedad tras el rechazo hacia la imposición de modelos indeseados. Pero por desgracia, nos encontramos mucho más cerca de lo ocurrido en Venezuela en 1998 que con lo sucedido en Chile en 1973, y pocos parecen comprenderlo. Cuando el resto lo haga y tome conciencia del error cometido, lo más probable es que sienta lo mismo que los venezolanos cuando descubrieron que Chávez los había engañado, siendo muy tarde para revertir el daño terminal que hoy los tiene hundidos en la miseria. La fuerza de la izquierda radica esencialmente en la ignorancia cívica del pueblo, y quien debiera velar porque ella no exista, ya sea mediante campañas públicas de formación ciudadana o en el largo plazo, corrigiendo los desvíos de los planes educacionales, simplemente no lo ha hecho, ni pretende hacerlo, empeñado en buscar aplausos fáciles que jamás surgirán de medidas propias de un verdadero estadista.
La reducción del periodo presidencial a 4 años ha propendido a ello, al transformar a los presidentes en meros jefes de gobierno, que tratan de que el tiempo pase rápido y sustentan su poder en las encuestas de opinión. Con todo, Chile es hoy un remedo de automóvil que avanza zigzagueante, con un motor fuera de punto, con los cilindros funcionando a destiempo con las válvulas, las ruedas desalineadas y la carrocería cayendo a pedazos, mientras los pasajeros ven aproximarse el barranco y un conductor distraído mira hacia atrás esperando por aplausos que no llegan ni llegarán. A esto hemos llegado, agobiados por una cantidad de elecciones y candidatos que supera la razón, incluyendo cargos que aún no se sabe qué harán y para qué servirán, sino tan solo para aumentar la tiranía de los partidos en desmedro de lo que la sociedad necesita. Una casta de políticos que ha acomodado y sigue acomodando el escenario a su libre antojo, potenciados por una sociedad que porfía en su desinterés por lo que sucede sin visualizar lo que vendrá, caminando tras los granos de maíz que, como en la parábola de los cerdos salvajes, los políticos les van tendiendo hasta hacerlos caer en la trampa. Soy Patricio Quilot.